Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su profesor Arcedio Ordóñez. El día de hoy vamos a desarrollar la tercera sesión de la semana número 14 en el área de matemática. Esta vez enmarcados en el campo de asumimos compromisos para respetar y valorar nuestra diversidad. Les adelanto, queridos estudiantes, de que hoy vamos a hablar sobre los porcentajes. Y les sugiero bastante concentración, por favor, concentrarse bastante. La matemática, su primer requisito para poder aprender es la concentración. Si tú no estás concentrado, entonces tu cuerpo va a estar presente, pero tu mente va a estar ausente de ti. Quiero que te concentres y aprendas lo que te voy a explicar porque te va a servir para siempre, para la vida. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. ¿Qué y cuánto producimos dentro de nuestra diversidad? En días anteriores, estimamos la cantidad de lenguas que se hablan en Loreto para comprender el uso de la fracción como operador de una cantidad. ¿Se acuerdan esa clase? Hoy veremos a cuánto asciende la producción de quinoa, que es el grano de oro del Perú, en nuestro país por regiones y cuál es el papel que desempeña en la economía familiar y del país en el marco de nuestra diversidad. Muy bien, continuamos. Fijamos nuestras metas. Expresar gráfica y verbalmente la comprensión de la equivalencia entre la fracción y el porcentaje al resolver problemas de producción de la quinoa. Hoy día nos vamos a centrar exclusivamente en la producción de la quinoa, pero resolviendo problemas. Segunda meta, explicar el proceso de resolución de situaciones problemáticas basadas en la fracción como operador. Quiere decir esto, como tú una fracción lo vas a convertir también a un porcentaje, ¿no? Entonces te está sirviendo como operador para que tú puedas buscar y hallar los resultados. Bien. Vamos a enmarcarnos en la situación problemática. En el Perú se cultivan granos andinos como la quinoa, la kiwichi y la cañigua, que son parte de la dieta de la población, sobre todo en la población andina, ¿no es cierto? En regiones de la sierra como Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Purímac y Ancash, además celebramos el Día Nacional de los Granos Andinos el 30 de junio. Te presento más adelante un gráfico que señala las principales zonas productoras de quinoa en el año 2017. ¿Ya? Vamos a trabajar en función a los datos estadísticos del año 2017. El total de toneladas producidas asciende a 78.700, de las cuales el 50%, es decir, la mitad, se produce en Puno, el 20% en Ayacucho, el 9% en Apurímac, el 5% en Cusco, el 4% en Arequipa, en Junín el 4% y en otras regiones el 8%. Muy bien, ¿quién está a la cabeza de la producción entonces? Puno, ¿cierto? Muy bien, en este contexto, Carlos y Rosa, que son niños del quinto grado, así como ustedes, desean averiguar cuántas toneladas de quinoa produce la región Puno más que Ayacucho. Ah, interesante la pregunta. Vamos a ver. Aquí tenemos el cuadro, ¿no? De las principales zonas productoras de quinoa en el Perú en los años perdón, en el año del 2017. ¿Cuánto fue, dijo el problema? 78.700 toneladas. ¿Ve? Aquí ya está hablando en porcentajes, niños, ¿ve? Vamos a empezar como el relojito, dar la agujita así, en ese sentido que da el, el, la aguja del reloj. Vamos a leer. Ayacucho, 20%, ¿ya? Ese punto y la oblicua y otro punto debajo se lee porcentaje, por ciento. Ayacucho 20%, Apurímac 9%, Cusco 5%, Arequipa 4%, Junín 4%, otros 8%, y el más grande, el de color marrón, Puno
50 por 100. ¿Ya? ¿Interpretaron? Bien. Seguimos entonces. Utilizamos cuadrículas para representar las fracciones y su equivalencia en porcentajes. Observamos la siguiente cuadrícula y responderemos qué fracción representa a la parte pintada y qué porcentaje equivale. Puesto que el 1%, o sea, si ustedes cuentan las cuadrículas ahí en cada figura, dentro de él hay 100 cuadraditos. En el primer cuadro, eso representa al departamento o a la región Puno. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cuadros están pintados? Si hay 100, ¿cuántos estarán pintados? 50, ¿no es cierto? Entonces, el 50%. Ahí está, 50%. Igual, ¿cómo lo voy a escribir en fracción? 50 sobre 100. Ahí está, ¿ve? La niña está, lo hizo, lo ha pintado el 50%. El que está en blanco en la parte inferior corresponde a la región Ayacucho. Dice, esto ustedes van a trazar para el portafolio. En una hoja de reuso traza la siguiente cuadrícula, encuentra la fracción equivalente al 20%. ¿De quién era el 20%? De acuerdo al problema que hemos leído, a la región Ayacucho. Y represéntala. Pide apoyo de un familiar si es necesario. Si no me estás entendiendo, no estás concentrado, ¿ya? O de repente algo está pasando, pide a una persona que esté a tu lado si es necesario. En cambio, si ya lo estás entendiendo, te pido por favor que sigas concentrado. ¿Cuántos cuadrados se tienen que pintar? Si arriba el 50% pintó la mitad de 100, abajo hay 100, está pidiendo el 20%, ¿cuántos cuadrados van a pintar? La respuesta se viene sola, se cae con su propio peso. ¿Cuál es? 20, ¿sí o no? Entonces vas a pintar la cantidad de cuadrados que respondiste en la pregunta. Ahora completa. 20% ya está aquí en porcentaje. Quiero que lo lleves a la fracción. Es decir, igual a 20 sobre... ¿Sobre cuánto? Sobre 100, ¿sí o no? Qué facilito. Continuamos. Hallamos la cantidad de toneladas de quinoa producidas en Puno y Ayacucho. Concéntrate aquí, mira cómo se resuelve el problema. Número de toneladas de quinoa producidas en Puno. ¿Es igual a cuánto? Al 50%. ¿De cuánto? ¿Cuánto era el total de la producción anual? 78.700. Entonces, 50 sobre 100 de 78.700 sobre 100 quiere decir 50 centésimos en otras palabras, ¿ya? De 78.700. Si tú quieres simplificar, ya les dije el otro día, pones debajo del 78.700 el número 1 y suprimes los dos ceros de arriba con los dos ceros de la parte inferior que te va a salir, ¿no es cierto? La palabra de en matemáticas significa multiplicación cuando hablas de fracciones. Entonces, tú multiplicas, si has cancelado dos ceros de acá, te va a quedar 50 por 787, porque has cancelado también los dos ceros finales de este número. ¿Cuánto te va a salir? 39.350. Y abajo han quedado 1, 1. También les dije, todo número tiene como denominador la unidad y va a ser igual al mismo número, o sea, a 39.350. Esto corresponde a la región Puno. Ahora vamos a la región Ayacucho. Las toneladas de quinoa producidas en Ayacucho. El 20% de 78.700. ¿A cuánto va a ser igual? A 20 sobre 100 de, ¿qué significa de en matemática, en fracciones? Por, ¿no es cierto? 78.700. ¿Igual a cuánto? Simplificando los ceros que te va a quedar arriba con los ceros que te va a quedar en la parte inferior, ¿cuánto te va a quedar? 20 por 787, que va a ser igual a 15.740. Por lo tanto,
La pregunta era, ¿quién, la región Puno, ¿no? ¿Cuántas toneladas de quinoa cosechaba más que Ayacucho? Entonces, por lo tanto, 39.350 que produce Puno, menos los 15.740 que produce Ayacucho, te va a salir 23.610. En conclusión, tenemos que la región Puno produce 23.610 toneladas. La palabrita T minúscula en matemáticas significa toneladas. ¿Qué significa? Toneladas, ¿ya? Mayúscula no, minúscula. Toneladas de quinoa más que la región Ayacucho. Qué interesante, ya encontré la respuesta bajo ese caminito fácil, ¿ve? De simplificación y de saber ubicar bien los números y sabiendo su significado de ciertos símbolos matemáticos. Y hallé la respuesta, ¿ve? Seguidamente, actividad en casa. ¿Qué vas a hacer en casa para tu portafolio? Dice, a Carlos y Rosa les parece importante continuar averiguando la cantidad de toneladas de quinoa producidas en cada una de las regiones. Por eso completarán el siguiente cuadro. Cantidad de toneladas de quinoa que producen las principales zonas en el Perú en el 2017. Ahí están las regiones: Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Ancash, Puno, Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Junín, otros. Porcentaje. ¿De dónde salió este 50%? Ya lo resolvimos, ¿verdad? De Puno y Ayacucho ya está resuelto, ya está resuelto. Ahí están las respuestas. Lo que ustedes tienen que hallar es en papeles de reuso y luego recién completar este cuadro para el portafolio de Apurímac, de Cusco, de Arequipa, de Junín y de otros que está en el problema como datos. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Luego de hacer eso, te haces tu autoevaluación. Trazas también esto en una hojita de reuso, ¿no? Y evalúa tus logros completando en tu cuaderno la siguiente tabla y dibujando el foco según corresponde. Verde si lo lograste. Amarillo, avancé, pero puedo mejorar. Rojo, aún me falta. No arrancas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? Expresé gráficamente verbal la comprensión de la equivalencia entre la fracción y el porcentaje. 20% equivale a 20 sobre 100. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Lo lograste o no? ¿Qué color de semáforo vas a pintar acá? Otro, expliqué el proceso de resolución de la situación y la manera de cómo se utiliza la fracción como operador. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Qué color de semáforo vas a? Sea, por favor, honesto. Los niños desde muy pequeños tienen que aprender a ser honestos. Conociendo nuestras debilidades, vamos a mejorar, ¿no? Bastante nuestra personalidad y nuestras actitudes y nuestras aptitudes como seres humanos. Muy bien. Lo hiciste, niño. Si lo hiciste, sinceramente te felicito, ¿no? Si no lo hiciste, esfuérzate más, por favor, concéntrate mucho. La matemática es para la vida, se aprende para la vida. Muchas gracias, los estimo bastante y hasta el día de mañana.